Guillermo Bar directamente desde la ciudad de Buenos Aires y el comentario, ¿no? La opinión de ustedes. ¿Por dónde se arranca esta guerra, entre comillas, de la inflación, ¿no? Hay acuerdos de precios que no son suficientes, que se están probando ahora, se probaron antes, los resultados siempre son los mismos, siempre son son negativos. Y por otro lado, la emisión monetaria, ¿no? Que poco se habla, poco se plantea en ese sentido. Correcto. A ver, desde mi punto de vista, digo, desde la institución que represento, del Centro de Almaceneros y Autoservicios de Córdoba, hace tiempo que venimos bregando también por un diálogo. Yo creo que se debe empezar por un diálogo profundo, sincero, real, federal. Ustedes criticaron estos acuerdos de precios. La verdad que sí, a ver, el acuerdo como idea es buena, indudablemente que es buena, pero no es buena cuando está en nuestro criterio realizada en una oficina de Buenos Aires sin ventanas a la calle. Digo sin ventanas a la calle porque digo, no se ve puntualmente la realidad y no se convoca a los distintos sectores, a los distintos sectores, a las distintas provincias. Entonces nosotros nos encontramos con que nunca vamos a llegar ni el almacenero de Córdoba ni el otro interior de la provincia del país a poder ser parte de ese acuerdo. ¿Por qué no llega al interior? Porque se plantea que se aplica en provincia de Buenos Aires, que incluso hay controles en provincia, pero en el interior no pasa absolutamente nada con respecto a los supermercados, ni tampoco con los almacenes. No, y entendemos, a ver, que tiene que ver con que el padrón electoral mayoritario está en Buenos Aires, ¿no? Si no, no se explica, digamos, si realmente pretendemos, a ver, vamos a poner ejemplo la pandemia. En la pandemia hubo un acuerdo con los distintos sectores, fue federal el diálogo, se dialogó con todo, está bien que se difirió, se reprimió la inflación, se congelaron los combustibles, las tarifas, etcétera, y funcionó. Sí, hoy no se puede reprimir la inflación, ya se está descongelando, obviamente, era lógico los combustibles, etcétera, y las tarifas. Pero ahora que se pretende un acuerdo debería ser mucho más amplio. A ver, me parece que esta instancia y estos movimientos sociales que con mucha razón y justicia están acampando, solicitando puestos de trabajo y alimentos, indefectiblemente esto debería ser una convocatoria inminente a un Consejo Económico Social amplio e, insisto, federal, como tiene que ser, para que todas las provincias y todos los sectores tengan voces. A ver, desde todo el sector productivo, campo, industria, comercio y los movimientos sociales, por supuesto, y movimientos obreros también, ¿no? Claro, y pensaba, ¿no? ¿Cómo será el día a día de los almaceneros, ¿no? Con respecto a la provisión, con respecto al stock, con respecto a los proveedores, considerando que la caja es día a día, minuto a minuto, y uno tal vez compra cierta mercadería a un valor en un mercado chico, después no sabes si la vendiste a un precio inferior y terminaste perdiendo plata. ¿Cuál es el panorama que se ve en estos comercios de cercanía? Y difícil, complicado, la verdad que complicado porque, a ver, por ejemplo, cuando el presidente anuncia que va a iniciar la guerra el día viernes, avisó que iba a empezar un día, lo anunció un día martes o miércoles, ese mismo día se comenzó una disparidad de precios increíble, se empezó a cuotificar de parte de las empresas la entrega de mercadería, hoy está cuotificada, no hay desabastecimiento, yo quiero mantener la tranquilidad, no hay desabastecimiento, pero los almacenes de barrio están recibiendo el 50%, el 40-50% de lo que habitualmente recibían. Tiene que ver con que primero no sabían cuáles eran las medidas, segundo las medidas siguen siendo inconclusas porque no sabemos si van a llegar o no van a llegar. Los proveedores naturales, digamos, hay dos canales, el canal minorista se abastece de proveedores que llegan con logística, el puerta a puerta, lácteas, gaseosas, cerveza, y después los proveedores naturales son los mayoristas. Bueno, no están los mayoristas al tanto de eso, o digamos, o no lo pueden aplicar en distintas provincias. Por otra parte, por ejemplo, lo que se avisó de precio cuidados de cercanía, que va a comenzar el 7 de abril conjuntamente. Ya se aplicó, ¿no? Súper cerca. Sí, y antes fue los precios esenciales en la otra gestión, y en 2014 estuvo la red comprar, no llegó. Digo, los productos que están tampoco nos parece que fuera lo que, digamos, nosotros desde nuestro departamento de estadística medimos y tenemos también una encuesta de jefes y jefes de hogar. No es lo que la gente hoy está necesitando. La gente que está solicitando alimentos pide otra cosa. ¿No? Ojalá que la discusión fuera por la mermelada en frasco, por el queso crema, por el pan lactal, digamos. No es ahí, ¿no? O sea, lo único que tiene ahí, digo que a mi criterio, eso lo digo muy personal, me parece indigno, lo único que tiene, que está consustanciado con la realidad, es un estirador de carne molida. ¿Sí? Digo, ¿cómo es eso? Es un producto que se le agrega a la carne molida para que el albóndigo, la empanada, lo que fueran a alimentarse con ese alimento, lo estire. La verdad que no sé. ¿Con qué se estira la carne molida? Bueno, con este producto de una reconocida marca internacional. Pero ¿cómo ha cambiado la práctica de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que perciben ustedes? Pensando que el pan
se ha actualizado, ha aumentado, pensando que las pastas, alimentos esenciales, ¿no? ¿Qué pide la gente? Ha dejado de consumir carne, ha dejado de consumir lácteos, no te pide más 1 kilo de pan, porque sería un lujo absoluto, sino te pide 2 bollitos de pan. ¿Cuáles son las prácticas que ustedes ven que antes no se percibían? Bien, fundamental tu pregunta, digo, no viene de ahora, sino 2014 marca esa devaluación de enero de 2014, sí. Marca, hay un quiebre en el consumo. Es decir, antes los argentinos fuimos siempre marquistas, hasta algunas épocas. A partir de 2014 comienzan las familias a migrar de primeras a segundas y terceras marcas. No digo resignar calidad porque hoy por hoy las empresas o los productos de segunda y tercera marca también son de buena calidad. Ese es el primer quiebre que hay, se cambia de las primeras, segunda, tercera y hasta cuartas marcas. Luego, 2016, 2017, comienza lo que es el cambio de alimentos. Es decir, ahí se comienza a profundizar la caída de consumo de carne, la caída de consumo de lácteos y se va a los productos más llenadores. Mucho pan, muchos fideos, muchas harinas, muchos farináceos, papas, increíble cómo se incrementó la cantidad de papas. Y ahora sí estamos viendo mayor cantidad de ingesta, por supuesto, carne muy poca, mayor cantidad de ingesta de pan, que ahora con los precios que ha tenido por la harina y por todo lo que es el conflicto bélico, está mermando, hierbas, infusiones, pero lo que más se está viendo, y no de manera generalizada, por ahora y esperemos que no sea, sí el recorte de ingestas de alimentos. De las 4 ingestas recomendadas nutricionalmente, desayuno, almuerzo, merienda, cena, hay familias que están resignando, sobre todo los adultos, una de las 4 y normalmente es el almuerzo y la cena, o la cena, y ambas sustituidas por una infusión con un poco de pan. Bueno, eso es un panorama muy preocupante, ¿eh? Sustituir, eliminar una de las comidas, y pensaba por otro lado en prácticas conocidas que se hacen habitualmente con los negocios de cercanía, como es el fiado, porque inflación mediante es difícil llegar a fin de mes. ¿Esa práctica ha expresado algún incremento en estos últimos tiempos? Sí, ciertamente sí. Hoy tiene una incidencia del 38%, bajó en relación a lo que era 4 o 5 años antes. ¿Por qué? No por la demanda, sino porque fue sustituido por lo que es la tarjeta alimentaria, por ejemplo. Hoy de las familias que pueden alcanzar la canasta básica alimentaria, casi un 70% lo hace con planes sociales, con la tarjeta alimentaria, asignación universal por hijo, que conforman un solo programa. Digo, el almacén también se convirtió, se digitalizó, tiene su terminal POS, entonces recibe eso. Pero hay gente que no está bancarizada, gente que con la pandemia quedó sin fuente laboral y no fue contemplada por el Estado. Digamos, a lo mejor figura como monotributista, figura con un vehículo y no es asistido, ¿sí?, por los planes sociales, entonces realmente no está bancarizado, tiene que recurrir a esta vieja práctica leal, digamos, porque es la tarjeta de la confianza, digamos, que es el fiado, 38% de incidencia en el almacén. Se incrementa también porque el almacén obviamente da a quienes tienen más confianza, pero indudablemente que hay una mora increíble, se incrementó muchísimo el nivel de mora y también el de incobrabilidad. Esto tiene mucho que ver con la realidad argentina. Claro, por último, el IFE que se cortó, ¿impactó en los negocios de cercanía? ¿Se notó la falta de ese aporte? Sí, sí, por supuesto. Sí, se consideró, fue una inyección de dinero, bueno, en general para la gente que lo necesitaba, pero sí, lo que es puntualmente para los comercios, sí se notó esa ausencia del IFE. Sí, sí. Andrés, por otro lado, gracias. Gracias por este panorama que realmente ha dejado momentos y reflexiones para seguir debatiendo, ¿no? Prácticas que se han modificado absolutamente a partir de la inflación y, por supuesto, la reducción de los salarios. Pensaba, ¿no?, esta catarata de realidad, que lamentablemente son malas noticias, y esta iniciativa, ¿no?, de Gustavo Vélez de tratar de modificar, de regular o no las redes sociales, lo que se comunica, lo que se expresa. ¿Qué opinas, Andrés? Y una propuesta que queda fuera de órbita en este contexto que estamos atravesando, ¿no? Es como que es para un mundo que está muy alejado de nosotros. En la Unión Europea se discute muchísimo esto, la regulación entre comillas, la moderación de las redes sociales, desde que los Estados-nación y los trans-estados como la Unión Europea puedan plantearle distintas políticas a las multinacionales como Google, como el derecho al olvido, como a Facebook y el control de sus datos, la privacidad. En nuestro país esto queda como en un muy relegado porque tenemos demandas y necesidades mucho más angustiantes. Y lamentablemente entramos a una guerra con balas de salva muy anunciada, donde los sectores concentrados de la economía saben que perro que ladra no muerde, y Alberto parece eso, porque parece un perro ladrando, pero que realmente no ejecuta ninguna medida que sea eficaz y que logre atacar un problema inflacionario que tenemos multicausal, que es la emisión monetaria, que son los sectores concentrados de la economía, sobre todo en el sector alimenticio, que más golpea a las familias argentinas, que tiene que ver con muchas razones
y lamentablemente la situación va a volverse cada vez más acuciante. Bueno, interesante, ¿no? Los aportes de Andrés, y pensaba, ¿por dónde se arranca, no? Porque se está volviendo a insistir en este tema de los acuerdos de precio, y yo pienso, ¿no?, particularmente, que se puede reducir un sector, un tipo de productos, pero cuando está todo actualizado, cuando todas las ramas de los productos se incrementan, evidentemente el inconveniente viene por la emisión monetaria. Coincido plenamente, y lo cierto es que mi panorama no es tan alentador en este tipo de cuestiones, sobre todo en materia inflacionaria. Uno piensa que este año el gobierno tiene 3 variables bajo su control: inflación, o variables que mira, por así decirlo: inflación, dólar y tasa de interés. Son las variables que miramos todos para vivir en nuestro día a día. Y lo cierto es que por la tasa de interés algo se puede ir haciendo. En el dólar se está tratando de llegar a un ritmo de evaluación que reduzca un poco la brecha cambiaria, pero en la guerra contra la inflación me parece que ya la batalla está perdida. Y lo cierto es que no quedan grados de libertad para poder atacarla. ¿Y por qué digo esto? Porque durante el año pasado hubo múltiples factores que trataron de contenerla, ¿sí? Tenemos el ancla cambiaria, pusimos controles cambiarios, pusimos un ritmo de evaluación muy bajo, encontramos anclas tarifarias, encontramos controles de precios que demostraron que tienen un efecto muy cortoplacista y en pocos sectores, no en general de los precios. Y eso ha probado incluso que no logró controlar la inflación en el corto plazo. Pero con los niveles de emisión que tuvimos el año pasado, nosotros tenemos que entender que la política monetaria no actúa inmediatamente. Algo que nosotros siempre aprendimos y que vemos en la práctica es que existe como un lag o como una demora en el momento en el que se emite y en el momento en el que realmente termina afectando los precios, y eso generalmente se da a los 8 o 12 meses. Y hoy por hoy estábamos viendo que todo lo que pasó durante el año pasado, cuando ya por ahí la pandemia no nos pesaba tanto, pero era una realidad, nos está pegando ahora. Y lo cierto es que, teniendo todos los controles que tuvimos el año pasado y no pudimos controlarla, nos va a pesar mucho más ahora cuando tratemos de desanclar todos esos desequilibrios que ya veníamos acumulando. Entonces, para todo el mundo, la inflación va a ser una de las variables más dominantes de este año, va a ser una de las más difíciles de controlar, y con controles de precios, de nuevo, lo cierto es que el efecto es muy cortoplacista, muy limitado, y honestamente durante esta primera parte del año vamos a tener que acostumbrarnos todos como consumidores a que los precios van a ser más altos, y probablemente como inversores a saber que capaz es de la inflación de lo que me tengo que empezar a cubrir. Bien, ¿y por dónde se ataca esta situación de acuerdo a tu mirada, de acuerdo a tu biblioteca, de acuerdo a tu experiencia? ¿Por dónde? Porque planteamos la situación, la describimos, pero no hay una llave, ¿no?, para llegar a una estabilidad, ¿no? Es que todas las medidas que quizás pensamos o se nos vienen a la cabeza son soluciones, de nuevo, cortoplacistas, que pueden tener un resultado capaz inocuo en el corto plazo, muy en lo inmediato, pero no vienen a solucionar un problema. Si nosotros queremos empezar a resolver este tema de fondo, probablemente deberíamos pensar en un banco central que deje de asistir al Estado, y un Estado que quizás empiece a gastar menos, de forma tal de equilibrar el déficit fiscal, que es por supuesto una de las mayores razones que implican la inflación estructural que ya veníamos acumulando. Y otro factor muy importante también, que es el que creo que están empezando a querer atacar con el planteo de esta guerra contra la inflación, son las expectativas de los agentes, las expectativas de las personas, con respecto a lo que genera por ahí un efecto de acople y de venir acumulando inflación, y yo sé que hacia adelante voy a tener más inflación porque ya la vengo acarreando hasta acá. Y creo que eso implica que la solución no sea simple, la solución lleva un costo que no todo el mundo quiera correr, que hay que empezar a ordenar ciertas variables. Quizás el acuerdo con el FMI plantea una esperanza, a mi parecer el resultado con el fondo no viene a cambiar nuestra realidad, y creo que lamentablemente es una realidad a la que vamos a tener que descontar y dar por hecho, sobre todo en esta primera parte del año, sobre todo en este primer semestre, donde los precios nos van a ir empujando en el día a día, donde nuestros salarios probablemente no vayan al mismo ritmo, y cuando se empiecen a acomodar tarifas, probablemente en el marco de un acuerdo, cuando la devaluación empiece a acercarse un poco más a la inflación, cuando tengan que empezar a acomodar todos esos desequilibrios que vengo acumulando, el efecto incluso va a ser seguir impulsando una variable que nos va a afectar en este 2022 de gran manera. ¿Y qué pasa con el ordenamiento de lo público, ¿no?, de lo estatal, que constantemente incorpora
incorpora personal y la estrategia o la estructura es cada vez más amplia, ¿no? Que también impacta, por supuesto, en las finanzas. Por supuesto, yo creo que eso es un problema que ya venimos acarreando muchos. Siempre hay posturas diferentes y miradas diferentes sobre el rol del Estado en la economía. Lo cierto es que hoy por hoy el Estado acarrea un nivel de déficit durante varios años y lo cierto es que no lo puede financiar hoy por hoy con deuda. Partimos de un default, partimos de un acuerdo con el FMI. Lo único que tiene para financiarlo es emisión monetaria. Y quiera o no, y se niegue o no, la realidad de una emisión monetaria que genera inflación termina determinando indefectiblemente en eso. Y a los que más nos pega probablemente es al consumidor, a la persona de menores ingresos, a la larga o a la corta. Pensar en un ordenamiento de cuentas fiscales se lo planteaba quizás en el marco del acuerdo con el fondo, con el FMI, que se lo esperaba quizás como algo que venga a darnos un plan de cara por lo menos a los próximos 2 años. Y lo cierto es que el acuerdo con el fondo, sin ánimos de ser crítica, probablemente vino a decir, bien, no hay default. Esa es la buena noticia, pero no te vengo a dar un solo plan de la mano, ni una sola expectativa o perspectiva de lo que vaya a darse hacia adelante. Uno encuentra en el mismo plan inconsistencias, sobre todo en el marco de lo fiscal. Dice, no vamos a tener ajuste, pero vamos a ordenar el gasto, que sin ajuste sería muy difícil, y vamos a empezar a recaudar más porque vamos a tratar de perseguir a los que no están pagando, y de hecho la gente no le alcanza para cubrir sus gastos en el día a día. Entonces, cuando uno mira, hay numerosas inconsistencias que tarde o temprano van a salir a la luz y que van a obligar quizás a ajustes mayores. Claro, y pensamos, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo informal? ¿Qué pasa con la economía popular? ¿Qué pasa con los programas que se licúan absolutamente? ¿Qué pasa con las jubilaciones que se licúan, los salarios y las negociaciones paritarias que arreglas, si no alcanzas a arreglar, siempre y cuando tengas un empleo formal, que quedas totalmente desfasado? Me parece que ahí está el kit de la cuestión, Sime, porque el año pasado tuvimos un 10% de crecimiento de nuestro PBI, tuvimos un descenso muy marcado del desempleo, pero aún así la pobreza se reduce paulatinamente y esto tiene que ver sin duda con los grados de marginalidad, de trabajo en negro que tenemos en nuestra ciudadanía, en nuestra población. Entonces nos hace pensar cuáles son los motivos de la inflación, ¿no? Porque se habla mucho de la emisión y del déficit fiscal. Pero recordemos que en el 2018, en el acuerdo de Mauricio Macri con el fondo, se firmó un proyecto de ley que hablaba de emisión cero y en 2019 hubo emisión cero y tuvimos más del 50% de inflación también. Entonces es multicausal de mirar el tema inflacionario y tenemos que ir tratando de llevar a que el poder adquisitivo, el consumo interno vaya escalando en un equilibrio muy difícil con los precios de referencia, sobre todo la canasta básica de alimentos.